Buenos días, mi gente. Bienvenidos a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino. Y en esta hora, amado, hemos despertado con una palabra en nuestro corazón de parte de Dios. Y el tema que le hemos puesto, a lo que vamos a estar hablando en esta hermosa mañana, es un Dios que excita, así como usted le oye, un Dios que excita. Pero antes de entrar en este tema, amado, aleluya, queremos hacer, ¿verdad? Bueno, no sería notificaciones porque muchos de ustedes ya lo han escuchado a través de las noticias, ¿verdad? De los networks, de los TV networks. Sabemos que hay noticias que son falsas, otras noticias son verdaderas. El problema es que todo está mezclado de una manera despampanante, y a veces hasta de una manera cómica, o no sería cómica, sería burlona. Bendito Dios, porque una cosa es la comedia y otra cosa es la burla, lo que es mockery. Y aunque en ambas cosas tienen cosas similares, pero hay que saber diferenciar lo que es comedia y lo que es burla. Y si hay algo que Dios detesta, es precisamente la burla. Bendito Dios. Por eso Ismael fue echado fuera de la casa de su padre Abraham. Y ha sido, ¿verdad? Ocasión para que el mundo haya experimentado todo este despelote entre ellos. Bendito Dios. El problema es que no solamente se quedó entre ellos, ha llegado a nosotros. Y aunque siempre ha sido así, nunca había llegado a nosotros de una manera tan íntima, tan profunda. Y el sello de todo esto que estamos hablando es precisamente lo que ocurrió en el 2001, en el 9/11, amado, donde mucha gente inocente fallecieron de una manera horripilante, que no quisiera ni siquiera imaginarme ese momento en que la persona tenga que decidir entre el fuego o el vacío, o tirarse al vacío. Bueno, no al vacío, pero es una forma de decir que tomó una decisión de lanzarse de un piso 100 y pico. Y eso, amado, mire, eso no es tema ni de comedia ni de burla, ¿entendió? Esto es serio, porque todavía al sol de hoy hay gente inocente que está muriendo. Y es tiempo de que nuestros líderes tomen la política en serio y no este juego fatulo, ¿verdad? Esta locura que están ellos viviendo, o sea, haciendo al pueblo experimentar simplemente por la codicia del control y poder y riquezas. Escúcheme, este gobierno nuestro no es, por lo menos el original, o como está escrito en nuestra Constitución, amado, no es lo que ellos lo han convertido. Si esto se ha convertido en este despotismo, en esta tiranía capitalista, es porque ellos lo han convertido así cuando cometieron
traición en el 1909. Usted lo puede leer en la enmienda 16. No les importó lo que está escrito en el artículo 5. No respetaron las cláusulas que ordenaron nuestros Founding Fathers respetar. No podían hacer. No tienen la autoridad de hacerlo, porque la Constitución lo prohíbe por eso. ¿Entendió? Y como estamos en este planeta, ¿verdad?, donde la corrupción es el pan del día, no quiere decir que nosotros los seres humanos, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos decidido hacernos sus discípulos y que hayamos llegado a este lado del mundo, lo que es América, que por lo menos yo, siendo nacido en República Dominicana, tengo el honor o la desdicha, o no sé cómo llamarle, amado. Yo sé que el descubrimiento, para mi entender, es algo que es de parte de Dios. Y a pesar de que mi tribu fue exterminada, y ellos, ¿verdad?, los católicos que llegaron, los ladrones que llegaron, porque es cierto, los primeros que pisaron nuestra isla fueron los ladrones y un católico, Cristóbal Colón. Pero después de esto, la Iglesia Católica envió, ¿verdad?, sus mensajeros, sus embajadores, y lo que hicieron fue un desastre al robarnos todo el oro y la plata, y esto ha quedado plasmado en la historia, nadie lo puede cambiar. Se levantará un americano diciendo pamplinas acerca de esto, porque no conoce la historia, simplemente repiten como papagayo. Pero esa es nuestra honra, de que fuimos la tierra que brindó salvación a toda esa tripulación. ¿Entendió? Porque Rodrigo de Triana, en un momento caótico, un momento donde todos iban a perecer en el mar, de repente vio algo. Y cuando él vio ese algo, gritó. ¿Y usted sabe lo que gritó? Él no gritó playa, él no gritó bandera, él no gritó embarcación, él gritó tierra. ¿Y qué cosa? Que a donde Dios puso su corazón fue precisamente en este hermoso planeta llamado Tierra. Y esto lo estamos hablando, amado, porque todo esto es parte no solamente de religión, es parte de la política. Todo el proceso que tuvo que pasar Colón para emprender este viaje a lo desconocido. El viaje a lo que era una muerte segura. ¿Entendió? Pero como hay un Dios en el tercer cielo, amado, que es el que hace todas las cosas y es el que permite todas las cosas según y conforme a su voluntad, no la suya ni la mía, nosotros debemos prestar atención a su palabra, a su decreto, como debemos prestar atención a nuestra Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como debemos prestar atención, y mucha más en este tiempo,
a nuestra madre Constitución, We the People. Porque para este tiempo fue que Dios preservó mi vida cuando me la quité. ¿Entendió? Y como se está hablando de tantas cosas nuevas que nunca antes se había hablado o se había visto, todo este régimen tiránico, déspota, capitalista, donde el que preside desde la oficina oval, amado, es alguien que aunque fue elegido supuestamente por el pueblo, amado, no ha sido más que una desgracia, una vergüenza a la nación. De tal manera, amado, que se han violado los derechos del pueblo, de la gente, no solamente de los ciudadanos. Yo quiero que usted preste atención, no solamente de los ciudadanos, sino al pueblo, a la gente, que es el enfoque no solamente de nuestro Dios, bajo quien esta nación está constituida y establecida, sino de nuestros founding fathers, los cristianos de aquel entonces, de aquel tiempo y aquel espacio, y cómo esta generación nueva, a través de estos manipuladores, estos distractores de la verdad, han conseguido su oportunidad. Y pienso que Dios está en todo esto. Pero Dios le ha dado un tiempo. Y el tiempo ha culminado. ¿Entendió? El tiempo de ellos ha culminado. Así que habiendo entendido todas estas cosas que están ocurriendo a nuestros alrededores, no solamente lo que usted ve en las noticias por la televisión, o lo que usted pueda ver en el internet o en las redes sociales, sino lo que usted experimenta. Porque para los ricos no hay tal diferencia. Ellos siempre serán ricos. Y los que se han hecho ricos a costa del pueblo, menos. ¿Usted me está entendiendo? Somos nosotros, los pobres, los que tenemos que decidir si seguimos bajo esta tiranía, este despotismo de su capitalismo, o si nos levantamos, si despertamos, si honramos a esta patria, si amamos a esta nación. Y para amar a esta nación usted tiene que creer en los documentos sagrados, desde la Biblia, las Sagradas Escrituras, hasta la Constitución de cada estado, conociendo y reconociendo que solamente una Constitución nos hizo nación, y esta es nuestra madre Constitución, We the People of the United States of America. ¿Usted me está entendiendo? Todavía al sol de hoy hay gente que se pregunta que si Dios es bueno, ¿por qué permite las cosas malas? Oiga, todavía hay gente que al sol de hoy se pregunta si Dios existe. Todavía en este siglo, escúcheme, el último siglo que
que nos ha tocado vivir, todavía hay gente que dudan de nuestra fe. La fe que podemos leer no solamente en las Sagradas Escrituras, pero la fe que podemos leer en nuestra Declaración de Independencia, si usted la ha leído completa, y si no, léala completa. Y la fe que podemos leer en nuestra Constitución, We the People, incluyendo la Constitución de cada estado. Porque en mi caso, la Constitución del estado de Ohio, amado, lo dice claramente desde el principio, dándole honra y gloria al Dios de los cielos, al que mora en el tercer cielo, y su nombre es Jehová, Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, vamos a entrar al tema, un Dios que excita. Y solamente Él, el que está sentado en el trono, en el tercer cielo, no como dice el religioso teólogo, sino como dicen las Escrituras, Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios y Padre nuestro de todos los que le hemos recibido y creído el testimonio acerca de su Hijo, su unigénito, a quien Él señaló en varias ocasiones. Y lo señaló declarándolo: este es mi Hijo, en quien mi alma tiene complacencia. Bendito Dios. Quiero invitarles a buscar su Biblia. Yo recomiendo en español la Reina Valera revisada 1960. Y recomiendo la OJB, ¿verdad? La Orthodox Jewish Bible, para que usted entienda y comprenda la verdad de todo este asunto y de todas las cosas, pues escrito está. No hay nada nuevo debajo del sol. Y usted dirá, pero la tecnología, esa tecnología hace rato que ya para Dios es obsoleta. ¿Entendió? Para usted es nueva, porque usted no es Dios. Pero para Dios eso es obsoleto. ¿Entendió? Así que les invito a buscar su Biblia. Y vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas. Escúcheme bien. Primera de Crónicas. Capítulo 5. Allí vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Bendito Dios. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Haanai, después Safat, y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abihail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Hasisai, hijo de Jado, hijo de Bus,
¿verdad? Buz, B-U-Z, no confunda esto con el que se casó con Ruth. Dice, también ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Escúcheme bien, el por qué todo esto ha ocurrido y el reino fue dividido y hubo el rey de Judá y hubo el rey de Israel. Y para cada una de estas de estos reinados, de esta división, de esta política, Dios, que es el que está sobre todos nosotros, lo permitió así por su voluntad, por su designio y porque Él es fiel a su palabra. No debió haber sido así, pero por la incredulidad de ellos y por las rebeliones de ellos, así ocurrieron los hechos. Pero como servimos a un Dios que excita, un Dios que es omnipotente, un Dios que es omnisciente, un Dios que es todopoderoso, un Dios que su presencia sobrepasa toda ciencia del ser humano. ¿Entendió? Sigue diciendo el verso 18, los hijos de Rubén y de Gad y de media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, escúcheme, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. Escúcheme. Así hacen muchos, que claman a Dios, no solamente en la guerra, pero en el momento de la enfermedad, claman a Dios en el momento de la necesidad, claman a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara mágica, como si Dios fuera un, ¿cómo se dice? Como si fuera un amuleto o algo así. Y sí, Dios se compadece, Dios responde, y Dios da victoria, y Dios quita victoria. Y Dios se deja usar. Pero déjeme decirle que así como los seres humanos usan a Dios, también Dios usa a los seres humanos. Porque es una relación íntima con nuestro Dios. Y aunque es bueno clamar a Dios en el momento de la angustia, ¿no cree usted que es mejor clamar a Dios en el momento de bonanza, en el momento donde todo va bien, para que el mal se aparte de nosotros? ¿No cree usted que es mejor vivir en paz que vivir en guerra? Porque es de Dios dar la paz.
¿Entendió? Y a veces por eso Dios permite la guerra, para que haya paz. Por las injusticias, por las corrupciones, por los abusos de aquellos líderes que, en vez de servir al pueblo, se nutren del pueblo, se enriquecen a costa del pueblo. Y eso tiene que parar. ¿Entendió? Dice el verso 21. Bueno, vamos a leer el 20 nuevamente. Dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron, verso 21, y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Escúchame, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero, escúcheme bien, hay un pero, y usted sabe muy bien lo que hemos enseñado con los peros de Dios, porque aquí viene un pero de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Escúcheme bien. Se prostituyeron. No está hablando de esta prostitución humana, en la carne, donde el hombre se prostituye con la mujer y la mujer se prostituye con el hombre. No, está hablando en el espíritu. La prostitución espiritual, amado. Escúcheme bien. Si nadie se lo ha dicho, la prostitución espiritual, que está como un cáncer aún en medio de la iglesia de Jesucristo. Escúcheme bien. A los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Y eso mismo ha ocurrido con esta nación. Porque Dios, que quitó delante de nosotros al opresor y declarando la declaración de independencia, Dios nos dio la victoria ante el opresor, ante el abusador, ante aquel rey injusto. Y qué triste que hayamos caído en lo mismo, o peor. Porque después que ellos lucharon, muchos dieron su sangre, derramaron su sangre por esta nación, no solamente por un ideal ficticio, pero por una realidad de independencia, una realidad de derechos humanos, de derechos de la gente.
independientemente si es ciudadano, si es residente permanente o cuál sea el estatus inmigratorio, amado. Es gente. Y lo que estoy hablando, amado, no le estoy diciendo que nosotros tenemos que tener nuestros bores abiertos. No, hay que hacerlo con justicia y bajo la ley. De Dios primero y luego la nuestra. We, the people of the United States of America. La suprema ley de esta tierra. Hablando de los Estados Unidos. Porque esta constitución es para los Estados Unidos. ¿Entendió? Porque así está escrito. We ordain this Constitution for the United States of America. Así termina el preámbulo. A donde encontramos y descubrimos el corazón de nuestra nación. Donde descubrimos el corazón, los principios y los deberes que nuestros líderes deben llevar a cabo, siguiendo las normas estipuladas en cada artículo, en cada sección y cada enmienda, excepto la que cometieron traición, la enmienda 16. Excepto la osadía de cambiar nuestra forma de gobierno republicana, que no tiene que ver con partidos, sino con la administración de nuestro gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Como está escrito en el artículo 4, sección 4 de nuestra madre constitución, We the People. ¿Y por qué le hemos puesto el tema de un Dios que excita, amado? Porque cuando Dios ve la prostitución espiritual que ha llegado a los lugares sagrados, que ha llegado no solamente a las iglesias, a las diferentes denominaciones, sino al lugar sagrado de esta nación, allá en Washington, D.C., que no solo es el Capitolio, amado, sino que también es la Casa Blanca y la Corte Suprema de la Nación. ¿Usted me está entendiendo? Se han prostituido, se han vendido, han violado y han hecho lo que le da la gana con nuestra madre constitución que nos protege a nosotros, el pueblo. Mas ellos la usan para protegerse ellos mismos, para cubrirse ellos mismos, y no para servir al pueblo como debe ser servido. We deserve better, como hemos dicho desde el principio. Que visité el City Hall aquí en la ciudad donde resido. Y yo llevé mi cartel, mi cartulina, y se lo dije a todos ellos. Y todos conocen quién es quien les habla. Que desde el principio les he dicho la verdad. Cueste lo que me cueste. Pero prefiero estar bien con Dios, aunque los seres humanos me odien, porque al fin y al cabo, mi misión, mi llamado, mi propósito, no es para mi propio beneficio. Es para Dios y el pueblo. Para esto Dios me preservó la vida. Para llevar a cabo esta misión, como siempre Dios ha hecho a través de toda la historia humana. Que Dios excita, Dios despierta, Dios levanta el espíritu humano para hacer justicia al pueblo. ¿Usted me está entendiendo? Y hoy le estoy hablando de un Dios que excita. Los ídolos, los crucifijos, las estatuas,
o lo que usted quiera poner como Dios, aun si pone un Dios invisible que usted dice que es su Dios, para nosotros, sin embargo, y para esta nación hay un solo Dios. Como todas naciones tienen sus dioses, incluyendo los árabes, Irán y todas estas naciones que rodean a Israel tienen su Dios. Pero el único Dios verdadero tiene un nombre, y es un nombre sagrado. Y Dios, que está sentado en el tercer cielo, domina sobre toda su creación. ¿Usted me está entendiendo? Y su nombre es Jehová, Jehová, el Dios de Israel. Y dice el verso 26, ponga mucha atención. Verso 26 dice, por lo cual el Dios de Israel, ¿quién es el Dios de Israel? Jesús. No, Jesús es el Mesías, es el Cristo, su Hijo. Pero el Dios de Israel es Jehová, Jehová, mi Dios y mi Padre. Como Jesús mismo declaró después que fue resucitado, cuando les extendió la invitación a través de esta mujer a sus discípulos, y cuya invitación no apareció Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Usted me está entendiendo? No se deje usted llevar por aquellos que simplemente están estoqueados en el tiempo antes de la cruz y no han alcanzado el evangelio completo, nunca han podido llegar a la plenitud de Cristo, como estos hombres de la antigüedad llegaron y alcanzaron la plenitud de Cristo, por lo cual escribieron lo que escribieron, por inspiración del mismo Espíritu Santo, quien los llevó a ellos a esta plenitud en Cristo. Por lo cual, dice el verso 26, por lo cual el Dios de Israel excitó, escuche, excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Arbor y a Jara y al río Gozán hasta hoy. Pregunto, ¿ha cambiado eso? No, amado. Todavía al sol de hoy la palabra de Dios está testificando a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, a todo ser humano viviente estas cosas, para que despierten, para que abran sus ojos, para que se salgan de ese juego político fatulo. ¿Usted me está entendiendo? Y tomen esto en serio. Porque esto no es cosa de jugar ni de burlarse, como hacen ellos. Esa burla la llevan en su ADN. ¿Usted me está entendiendo? Un Dios que excita. Y por eso creemos en nuestro Dios, Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Que inclusive Jesucristo, cuando estuvo pisando esta tierra en carne y hueso, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él no dijo que me conozcan a mí primero. Él dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Usted me está entendiendo? Aquí Dios demuestra que Él es el único Dios verdadero, que ni siquiera Alá puede contender con su voluntad. Porque todos ellos sirven a Alá, su Dios. Y yo no tengo problema con eso, porque eso es su Dios. Pero si usted está en esta nación, we the people of the United States of America, si usted está en esta nación, usted está bajo esta constitución. ¿Usted me está entendiendo?
que han demostrado a través de la historia ser traidores, burladores, tramposos. Y han contaminado a los líderes de esta nación con sus mismas burlas, con sus mismos engaños. Dios va a hacer justicia. Porque Dios está hablando a la nación entera completa. ¿Usted me está entendiendo? Mire, Elías, en estos días puse un post acerca de Elías. Pero Dios con esta palabra me dio esto. Escuche, vayamos un momentito y con esto vamos a terminar. Porque nosotros servimos a un Dios que excita, un Dios vivo, que es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Usted me está entendiendo? Si usted se acerca al Evangelio, procure conocer el Evangelio completo, no el Evangelio teológico, o este Evangelio moderno, donde más que unir la iglesia, lo que hace es dividir la iglesia. Aleluya. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21, Segunda de Crónicas. Bendito Dios. Sabemos lo que estamos hablando. Y esto lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para todo aquel que quiera escuchar. Aleluya. Porque nada es obligatorio en el reino de Dios. Todo es voluntario. Usted quiere dar ofrenda, que sea voluntaria. Usted quiere diezmar, que sea voluntario. Usted quiere hacer algo para Dios, que sea voluntario. No como dicen ellos. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 21, para que usted entienda una de las cosas que hizo el profeta Elías. Porque esto se menciona muy poco. Por causa de los teólogos que siguen sus teologías. Por el Evangelio ni es teologías, ni es filosofías, ni es religión, ni es fábulas. ¿Usted me está entendiendo? Según de Crónicas, capítulo 21, dice la Escritura: durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Escúcheme bien, Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jael, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Escuche. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los principales de Israel. Y cuando yo leo esto, amado, de una vez me viene al pensamiento este presidente, que ha dividido un partido que por muchos años, por muchas décadas, estuvo honrando a nuestros founding fathers. Porque comenzó con Abraham Lincoln, el libertador de los esclavos. Escúcheme bien. Y cómo a través del tiempo y de los años, porque antes de que se formara el Partido Republicano, ya el Partido Demócrata estaba formado, amado, y otros partidos.
Y de estos tres partidos que estaban ya a punto a desaparecer, Dios levanta a Abraham Lincoln con la misión de terminar con la esclavitud. Y qué triste que a través del tiempo, en el 1909, cometen traición para esclavizar al pueblo, para oprimir al pueblo, porque antes de esa enmienda no existía tal cosa como impuesto al ingreso. Pero con esta traición y cambiando la forma de nuestro gobierno, ahora todos somos esclavos, que no somos dueños ni siquiera de nuestras propias casas, aunque la paguemos. Y esto tiene que cambiar, tiene que ser restaurado. Va a terminar. Usted me está entendiendo. Si es que usted quiere que esta nación siga a flote, como Dios le dijo en la carta que les envié a ellos. Porque eso mismo ha hecho. No solamente ha dividido a un partido, sino que ha dividido toda una nación. Ha puesto, y no solamente él y los que ¿cómo se dice? Enabler, ¿verdad? Lo que lo pusieron así, vamos a decirlo así. Porque el pueblo está tan fanaticado, amado, tanto de un lado como para otro, que no se sabe quién tiene la razón, quién tiene la verdad, quién es que está hablando y haciendo las cosas según están escritas en nuestros documentos sagrados. Es un despelote, amado. Todo el mundo está haciendo lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le dé la gana. Y nosotros no somos una nación como las demás, somos única. Porque tenemos una constitución que nos hace libres. No al líder, al pueblo. Hace libre al pueblo. El líder está atado a la constitución. ¿Usted me está entendiendo? Pero se han desatado ellos mismos. Han engañado al pueblo. Le han mentido al pueblo. Han manipulado al pueblo, han cometido fraude con informaciones, han cometido fraude con documentos. Bueno, imagínense, si el propio presidente se roba los documentos que no le pertenecen, documentos de top secret, y nada pasa, nada ocurre, no hay consecuencias. ¿Qué usted espera de esa nación? Que va a seguir siendo el beacon del mundo, que va a seguir siendo la luz del mundo, que va a seguir estando allá en la cima. No, amado, Dios como ha derribado todo imperio, así ha hecho y así hará, amado. Dios no cambia. Bendito Dios. Si usted no está ready, pues mire, prepárese. Hay que estar ready. Aleluya. Dice el verso 4 claramente, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. Aquí en Estados Unidos es 35. ¿Por qué usted cree que nuestros founding fathers escogieron esta edad, 35? Por lo que ellos habían leído en las Sagradas Escrituras, que aunque hubo un rey de 8 años que reinó sobre Israel, todos sabemos que un niño de 8 años no está apto para reinar, pero así ocurrió en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con esto? Que a través de la historia, bendito Dios, muchos que cuando Israel era sitiado, tomaban de lo de Israel. Y como hay un diablo que lo que quiere confundir, imita las cosas, ¿verdad? Como se puede decir hoy en día, la data que se conoció era imitada. ¿Qué hizo Grecia, el imperio de Greco? Lo mismo. Tomó de los de Israel
Hizo su imitación porque antes de eso solamente tenían y contaban con la mitología griega. No conocían los conocimientos que conocían el pueblo de Israel. Y ahí usted ve que tienen a un Hércules. Y formaron su religión. Bendito Dios. Imitando la data que alcanzaban cuando sitiaron al pueblo de Israel por muchos años. Y todo esto Dios los permitió, amado. Porque Dios no es un dictador. Dios no es como el hombre lo pone. Eso lo ponen los enemigos de Dios. No se deje engañar por los enemigos de Dios. Esto de cristianismo nacionalista, cuando ellos hablan de nosotros de esa manera, no les crea. Porque todo esto ha ocurrido desde la antigüedad. Y gracias a los nacionalistas es que hoy podemos contar con una independencia y con una libertad. Usted me está entendiendo. Inclusive la esclavitud aquí en Estados Unidos fue radicada, ¿verdad? Por esto que hizo Abraham ¿verdad? Con este movimiento nacionalista. Porque era como único podían hacer y lograr y llevar a cabo esta misión. Que aunque lo asesinaron por estas cosas, pero llevó a cabo su misión, su llamado y su propósito. ¿Usted me está entendiendo? Y todo esto está escrito allá en los cielos, en los libros de los cielos. Porque un día los libros se abrirán. Escúchelo bien. Y todo lo oculto será revelado en ese momento. Dice el verso 5. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años. Y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Escuche, como hizo la casa de Acab. Y Acab fue uno de los reyes, de los peores reyes que tuvo Israel. ¿Fue el peor? No, hubo uno que fue el peor de los peores. Se lo dejo de tarea, lo que está escrito. Que hablando de ese, la escritura dice que no ha habido uno peor que él. Dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, escúcheme, a causa del pacto que había hecho con David. ¿Usted está entendiendo por qué Dios permite las cosas? Porque Él es un Dios de pacto. Y Él respeta y honra su pacto, sus promesas. No como el ser humano, que es un mentiroso, un engañador. Aleluya. Dice, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Y usted sabe quién es esa lámpara? Esa lámpara es nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras, que luego se hizo carne. Y eso que se hizo carne fue Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios no se hizo carne. Quien se hizo carne fue Jesús, el Hijo. ¿Usted me está entendiendo? Dice, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Escuche. Y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas
que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. Pregunto, ¿ha cambiado eso? No, amado, no ha cambiado. Hasta hoy este mundo, este planeta, los moradores de este planeta pueden atestiguar si Dios es verdadero. Dice, porque todo esto va a cambiar cuando Cristo venga en las nubes, que para muchos esto es una fantasía. Bueno, cuando se cumpla, vamos a ver si era fantasía o no. Pero hay una palabra de bienaventuranza para aquellos que creen sin haber visto. ¿Entendió? Porque cuando los ojos de ellos lo vean, ya es tarde para creer. Porque es por fe, no por vista. ¿Entendió? También en el mismo tiempo, Limna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Escuche. Cuando usted deja a Dios, usted pierde el dominio, como ha pasado con nuestra nación. Porque dejaron a Dios, se fueron a sus propias opiniones y no guardaron los documentos sagrados, especialmente la ley suprema, que han hecho trizas de ella. El verso 11 dice, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen. Escúcheme, la fornicación espiritual es peligrosa, más peligrosa que la fornicación carnal. ¿Usted me está entendiendo? En la lectura anterior se habló de la prostitución espiritual. Ahora se está hablando de la fornicación espiritual. Cuídese, mi hermano. Cuídese, hermana, de usted no cometer tales viles cosas. Dice, repetimos el 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, mire, aleluya, gloria a Dios, como la carta que yo envié, para que usted vea que en este ciclo de la vida infinito, todo es una repetición con sus variantes. Porque así como Elías le envió esta carta, así Dios hizo conmigo hacer esa carta para enviársela. ¿Entendió? Por causa de los 3 mensajes que me dio. Que la primera pregunta que le hice, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Recién libertado de esa condición, amado. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Para que usted tenga una idea leve, superficial de qué tan terrible es esto. Aleluya. Dice que, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Escúcheme. Porque Judá, Dios lo diseñó con un propósito. Cuando Judá nació con un diseño especial de parte de Dios. E Israel, después que Dios lo estableció, Israel se hizo a sí mismo, como han hecho esta nación, que después que fueron establecidos por nuestro Founding Father, en el 1909 se hicieron ellos mismos. Y esto tiene consecuencias. Esta traición ha llegado a tu cabeza.
a tu alma, a tu corazón, de todos aquellos que lo hicieron y lo permitieron y todavía el sol de hoy lo siguen permitiendo. Y por eso el tiempo se les ha cumplido. ¿Entendió? Porque vamos con todo. Porque Jehová hará justicia al pueblo, a toda la nación. Verso 13 dice, sino que han dado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. ¿Usted me está entendiendo? Y eso han hecho, y han estado haciendo por muchas décadas. A mí quisieron hacer lo mismo, pero se quedaron con la boca abierta, estupefactos, porque creyeron que yo era igual que los demás. Uno más del montón. Se equivocaron conmigo, ¿entendió? Se equivocaron conmigo, ¿entendió? Porque yo vengo en el nombre del Señor, no en el nombre de ningún partido, ¿entendió? Verso 14 dice, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto reines. No es de sorprenderse que durante el primer término del presidente, vino esta plaga, el COVID-19, donde la nación fue la número 1 mundial, nuestra nación, la que supuestamente es luz, la que supuestamente está en la cima. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo entero. Pero hay un Dios en el tercer cielo. Y Dios todo esto lo ha permitido, no porque Él está de acuerdo, sino para testimonio. ¿Usted está entendiendo? De que todo es lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Entendió? Verso 15. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Escúcheme, se le va a salir los intestinos. Dice, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Escuche, entonces Jehová despertó un Dios que exista, un Dios que excita. Y cuando Él hace esto, el espíritu despierta, los ojos son abiertos. Y aquí dice claramente, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y esa es el cáncer. ¿Usted me está entendiendo? Dice, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos
se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Y así sucederá, porque Dios no es hombre, nunca ha sido hombre, ni hijo de hombre, nunca ha sido hijo de hombre, y a más de esto nunca lo será. Porque aun cuando Cristo venga en las nubes a poner todo esto en orden, para luego entrar al juicio final, Dios seguirá siendo espíritu, y todos escucharán aquella voz audible que no todos pueden escuchar en el día de hoy. ¿Usted me está entendiendo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias infinitas por tu palabra, por tu fidelidad, por tu pacto y promesas. Te pedimos hoy, oh Dios, que nos ayude a seguir tu camino y no la de ellos. Que podamos seguir el camino de los Founding Fathers que siguieron con la Declaración de Independencia a esta gran constitución, We the People, porque entendían y conocían tu palabra, porque entendieron y conocieron la misión, el llamado y el propósito de la existencia de esta gran nación, the United States of America. Padre, en esta hora te pedimos que tú sigas reforzando, siga excitando, siga despertando nuestro espíritu a través de tu espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito por el cual tú has preservado nuestras vidas. En esta hora recibe toda la gloria, toda honra, todo el poder, porque tuyos son por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amado, eso es todo por hoy. Bendito sea el Señor. Queremos hacer el llamado para aquellos que sí han escuchado la voz del Espíritu, a que vengan a los pies de Cristo. Y para esto voy a leer el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante. Así que cuando yo termine de leer y diga repita después de mí, usted repita después de mí. Romanos capítulo 10, verso 8, lee: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, Jehová de los ejércitos, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le levantaste de los muertos. Ahora te pido que me bautices con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito, por lo cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos por la sangre de Cristo
derramada en la cruz, y en su nombre está hecho. Amén, amén y amén. Bien, amados, usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe. Estése convencido en su corazón y en su mente de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Viva ahora de tal manera que su nombre no sea borrado, porque puede ser borrado. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Así que, sin más nada, queremos despedirnos de todos, agradeciéndole su sintonía. Bendito Dios, diciendo, si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.